Bueno, les vamos a hablar entonces de un trabajo en un sistema hidrostático. Nosotros recordamos que en un sistema hidrostático el trabajo en forma diferencial se define como menos la presión por el diferencial de volumen. Este signo menos es para ajustarnos a un convenio en el cual cuando el volumen aumenta el trabajo es negativo y cuando el volumen disminuye el trabajo es positivo. Eso es pensando en que el sistema, cuando se expande y aumenta el volumen, hace trabajo sobre el medio. Y cuando se comprime, entonces recibe trabajo del medio y es positivo. Eso es para usar el mismo convenio con el calor. Si nosotros tenemos un proceso hidrostático finito, entonces el trabajo se define como la integral, desde un volumen inicial hasta un volumen final de menos P de B. Pero eso es para un proceso cuasiestático, donde yo voy de un estado inicial a un estado final, llevando al sistema por puntos de equilibrio de manera continua. O sea, yo puedo unir el punto inicial con el punto final mediante una curva suave continua. Eso es un proceso cuasiestático. Físicamente eso significa que voy llevando muy lento el sistema de tal modo que no lo voy sacando de las posiciones de equilibrio. O si quieren verlo de otro punto de vista, el tiempo de reacción del sistema cuando se hace el cambio de un estado a otro, se hace de manera tan lenta, tan suave, que no lo sacamos prácticamente de la situación de equilibrio. Entonces yo puedo trazar una curva continua entre el estado inicial y el estado final. Esa es la idea de un proceso cuasiestático, ¿verdad? Cuasiestático. Y es donde tiene sentido, ¿verdad? Cuasiestático, y es donde tiene sentido que yo puedo escribir el trabajo como la integral de PdB. O sea, en términos matemáticos, yo puedo escribir la presión como una función del volumen y puedo hacer su integral. Bien, vamos a continuar acá entonces. En un diagrama presión-volumen, nosotros veremos una situación de una expansión de esta manera. Vamos de un estado inicial a un estado final. El sentido de la flecha indica que el volumen final es el que está acá abajo, el volumen inicial es el que está aquí. En una expansión, el volumen final es mayor que el volumen inicial y entonces menos el integral del volumen inicial hasta el volumen final de P de B es negativo. Ok, es negativo. O sea que el trabajo va a ser menos esta área que está acá. En el caso de una compresión, entonces el volumen final es menor que el volumen inicial. Y entonces en una compresión, el trabajo que es menos la integral de BI hasta BF de P de B es positivo. Si yo viniera y juntara esos dos procesos, el proceso 1 y el proceso 2, ahorita que me está mandando un mensaje aquí el Zoom de que me quedan 10 minutos, les voy a decir que en general vamos a, cuando sea necesario, vamos a acostumbrar a cerrar, o sea, antes de cerrar yo tomo lista, cierro y luego ustedes automáticamente los vuelvo a habilitar para que se conecten y completemos la clase, ¿verdad? O sea que normalmente la vamos a hacer en dos partes, cuando sea necesario. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el caso de la compresión. Si yo vengo y junto esos dos procesos y hago un ciclo, o sea, en el cual, digamos, dependiendo qué haga primero, si hago primero la expansión y después la compresión, entonces tendría este ciclo que está aquí. Primero hago la expansión y después la compresión y sumo entonces los dos caminos 1 y 2. Y entonces lo que me queda aquí de área bajo la curva comprendada en el ciclo es el trabajo. En este caso es negativo porque es mayor el trabajo en expansión, o sea, el trabajo negativo que el trabajo positivo en compresión. El signo de la circulación nos va a dar si el área bajo la curva es el trabajo o si el trabajo es menos el área. En este caso, miren, estoy recorriéndolo en sentido derecho, o sea, manecillas del reloj. Entonces, la integral es positiva y por lo tanto el trabajo es negativo. Si lo recorriera en sentido dextrógiro, o sea, contra manecillas del reloj,
la integral sería negativa y el trabajo sería positivo. ¿De acuerdo? ¿Me comprendieron hasta ahí? Link, disculpe, estaría haciendo como una integral de línea entonces. Sí, es correcto. Solo que en este caso, digamos, es similar, ¿verdad? Es similar en el sentido de que la integral va a depender del camino, de que la integral por un camino y por otro, o sea, si se suman, da el camino total, ¿verdad? Todas esas propiedades que tiene la integral de línea la tiene esta, es similar, ¿de acuerdo? Lo único que la dependencia funcional no es con DL, sino que es con un diferencial de volumen, ¿verdad? Porque en un fluido tiene más sentido hablar de un diferencial de volumen. ¿Satisfecha la respuesta para su pregunta? Sí, está bien. Ok. Miren, ve, esto es similar a la integral de línea. El trabajo depende de la trayectoria. O sea, no es lo mismo que yo vaya de un punto inicial a un punto final por una trayectoria que vaya por otra. Si al menos existen dos trayectorias por las cuales el trabajo es diferente, ya hemos probado esa aseveración. Y eso lo vamos a hacer aquí con esta situación que se nos presenta. Nosotros tenemos acá dos estados, un estado inicial y un estado final, que lo puedo unir aquí en un diagrama PV, ¿verdad? El estado inicial está caracterizado por un valor de la presión P sub 0 y por un valor del volumen B sub 0, y el estado final está caracterizado por un valor de la presión 2P sub 0 y por un valor del volumen 2B sub 0. Entonces, yo puedo ir por diferentes caminos del I al F. Si me voy primero por el camino 1, que está compuesto primero por una isóbara, o sea, por un proceso a presión constante, seguido por una isócora, o sea, por un proceso a volumen constante acá, entonces nosotros sabemos que el trabajo por la isócora es cero, porque D de B es cero. Entonces todo el trabajo va a ser el trabajo por la isóbara. Entonces ese trabajo por la isóbara va a ser entonces, va a ser sacando la presión fuera del integral, la presión vale menos 2P sub 0 y como es constante sale fuera del integral. Y el cambio de volumen es 2B sub 0 menos B sub 0, resultado menos 2P sub 0 por B sub 0, menos 2P sub 0 sobre B sub 0 es el resultado del trabajo por ese camino. ¿Tá? Fíjense bien, los estados inicial y final son los mismos, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, ya aquí el trabajo ya, digamos, vamos a ver que es diferente por otros caminos. Tomemos ahora el camino 2. El camino 2 es el que tengo marcado acá, en el cual nos vamos primero por la isócora y luego nos vamos por la isóbara hasta llegar al estado F final. Entonces, vamos a ver que el camino el trabajo por la isócora es cero nuevamente y el trabajo por la isóbara es a presión constante. ¿Cuánto vale la presión? La presión vale P sub 0 y puede salir del integral. ¿Cuánto vale el volumen final? Vale 2B sub 0. ¿Y cuánto vale el volumen inicial? B sub 0. Entonces el trabajo por ese camino 2 va a ser el trabajo por la isócora, que es 0, más el trabajo por la isóbara, ¿verdad? Que va a ser entonces menos el integral de P sub 0 de dB. Como la P sub 0 es constante, sale para afuera, el delta B da 2B sub 0 menos B sub 0, eso da menos P sub 0 por B sub 0. Ese sería el trabajo 1, el trabajo por el camino 2. Ya automáticamente he probado que el trabajo en un sistema hidrostático es una función de la trayectoria, o sea, del camino que une a los dos puntos. Esto es similar a lo que ocurría antes en física 1, cuando miraban ustedes el trabajo de una fuerza conservativa y el de una fuerza no conservativa. El trabajo de la fuerza conservativa era independiente del camino, pero en general el trabajo de una fuerza no conservativa no dependía del camino.
Igual que pasaba con el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico era conservativo si era electrostático, porque la integral de E punto de dl no dependía del camino. Bien, entonces ya vemos acá que no podemos, al depender la integral del camino, nosotros no podemos asociarle al trabajo una diferencial exacta. El trabajo no es una diferencial exacta, o sea, no es una función de estado. Ustedes no pueden decir cuánto trabajo tienen en el estado I. El trabajo no se tiene, se hace o se recibe. Si ustedes van del punto I al punto F, hacen o reciben trabajo como sistema, pero no lo tienen, no lo tienen como el volumen que sí se tiene, como la presión que sí se tiene y como la temperatura que sí se tiene. El volumen, la presión y la temperatura son funciones de estado. El cambio del integral del diferencial es el cambio en esas tres variables. En el trabajo no. La integral del diferencial no es el cambio porque depende del camino, porque no es conservativo, porque no es una función de estado. Es importante ese concepto. Ustedes nunca han oído que un físico les diga que en el estado inicial tienen un trabajo tanto. Cuidado con esa expresión, es pecado. O decir que tienen un trabajo WF en el estado final. No. Se hace un trabajo W para ir del estado inicial al estado final, que cuausiestáticamente es menos la integral de P de B, por el camino que se especifica. O sea, tienen que decirles por qué camino tienen que calcular el trabajo. ¿Queda claro lo que he hablado o no? Para que lo discutamos acá tranquilamente. No se asusten si subo la voz, es nada más para ponerle emoción, ¿verdad? Si quieren voy a pasar lista porque se me acaba el tiempo y luego retorno y ahí me pueden hacer preguntas o continuamos. Ok, voy a pasar en este momento lista. Voy a dejar de compartir para hacer una captura de pantalla. Y luego me desconecto y ustedes inmediatamente se conectan. Ya se pueden desconectar. Yo voy a tomar usted la captura y luego nos volvemos a conectar.